¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien allá desde donde me estéis viendo. ¿Te imaginas que en tu barrio, en tu ciudad, ocurriera que alguien por motivos religiosos, algo que aparentemente parece tan lejano y tan distante en nuestra civilización, acabara asesinando a un niño de 14 años que pasaba por allí e hiriendo gravemente a otras 4 personas? Pues esto desgraciadamente ha ocurrido y está ocurriendo en esta nuestra Europa, que parece noqueada en unos tiempos en los que intereses muy potentes de a un lado y al otro de la civilización nos están estrujando como si fuéramos un sándwich, mientras nosotros nos estamos preguntando qué es lo que está pasando. La amenaza es real, el peligro es real, y específicamente en España también. Y en este vídeo te voy a contar cómo y por qué, porque me estoy refiriendo, por supuesto, a ese suceso tan grave, gravísimo, que acaba de suceder en Austria, en una localidad llamada Villach, en la que un chico sirio, de origen sirio, refugiado y sin antecedentes previos, con una edad de 23 años, salía con un cuchillo a intentar hacer el máximo daño posible hasta que fue retenido por una policía en una fotografía la que he utilizado para este vídeo, para este contenido, que se ha hecho desgraciadamente viral por la actitud de esta persona insolente y con una sonrisa que resulta verdaderamente indignante y heladora, pensando en lo que acababa de hacer, el crimen que acababa de cometer. Y lo cierto es que están cambiando las cosas y están cambiando mucho. Y en mis canales, en el canal del Cascarón de Nuez, te he hablado mucho de los problemas que tiene Suecia con la inmigración descontrolada y con los guetos plagados de delincuencia en sitios ultralocalizados que hay en ese país. Y parece que las doctrinas, parece que estos movimientos de las mafias están o tienen una comunicación en el comportamiento y en la forma de reclutar a las personas en otros lugares del mundo en los que los radicales, el Daesh, está intentando hacer daño, está intentando reclutar personas en nuestras latitudes, en nuestras ciudades. Es muy posible que no te hayas dado cuenta, pero en los últimos tiempos ha aumentado la presencia policial y los controles en España, precisamente vinculado con esto. Aunque el día a día y todas las historias y tonterías de nuestros políticos y problemas que no son tanto y que nos obligan a consumir como si fuéramos una oca a la que se le hincha de basura por el cerebro, en este caso, y no por la boca, para cebarla y para radicalizarnos, para polarizarnos, enfrentarnos los ciudadanos los unos a los otros, estas noticias no tienen tanto predicamento ni son tan importantes. Pero España, en el año 25, sigue estando en el nivel 4 de 5, 4 alto de amenaza de atentado yihadista. Y de esto se habla muy poco. Y se habla muy poco también de lo que está pasando, que es justamente de lo que te quiero hablar en este vídeo, porque la forma que tienen estas organizaciones radicales y criminales de radicalizar a sus zombies, a sus soldados, está cambiando a toda velocidad y desgraciadamente se ve un patrón que perfectamente y precisamente se puede vincular, aunque no directamente, sí indirectamente, con el nexo del modus operandi a las cosas que han estado pasando a Suecia. ¿Qué narices es lo que está pasando y qué se podría hacer? Esto es lo que tienes que saber. Bueno, lo que tienes que saber para empezar es que recientemente ha habido una detención en España muy importante, que no se ha hablado mucho de ella, en la provincia de Toledo, de una especie de influencer o pseudo-influencer en las redes sociales que bajo una cortina de humo, bajo una apariencia de entrenador personal, de métodos de entrenamiento, de calistenia, en definitiva, vinculada al deporte y al mantenimiento físico de las personas, lo que hacía era propagar soflamas y hacer adoctrinamiento de la yihad, hacer adoctrinamiento siguiendo los preceptos de Estado Islámico y todas sus distintas sucursales que hay a lo largo y ancho del mundo. Y esto es novedoso y es importante porque justamente ese es el punto de unión con el crimen de base sueca y igualmente de los Países Bajos que estamos viviendo en Europa por parte de comunidades que han venido de fuera del continente. Estamos hablando directamente de la ciberradicalización, de la ciberyihad. Y lo que estamos viendo, y esto es lo verdaderamente grave y preocupante, es que las personas que cometen estos crímenes cada vez son personas más jóvenes. Este chico, que ahora ha sido detenido y que se enfrenta lógicamente a gravísimas acusaciones por lo que hizo en Villach, en Austria, tenía 23 años. Unas pocas semanas antes, en Múnich, Alemania, un chico de 24 años de origen afgano hacía igualmente lo propio con un automóvil atropellando a un grupo de personas, cosa que no es la primera vez que sucede. Y en definitiva, si te has fijado, han aumentado los controles en los grandes centros, en los grandes nudos de comunicación, hay más presencia policial. Y esto es, entre otras cosas, porque en el mes de enero se hizo un llamamiento directo a intentar atentar en territorio español por parte de determinados soflamadores
de la yihad fuera de nuestro país. Así que en Europa estamos amenazados, en Europa estamos en alerta y en España también. Pero lo que es un fenómeno verdaderamente novedoso y verdaderamente preocupante es directamente el hecho de que ahora el adoctrinamiento, aparte de los círculos sociales, aparte de las amistades, aparte de las mezquitas donde puede haber personas que adoctrinan a las personas, donde puede haber imanes radicalizados que estén adoctrinando a las personas para introducirlos en las filosofías más radicales, ahora el principal órgano, el principal transmisor de esta radicalización son las redes sociales. Y quienes reciben todos estos impactos de radicalización son cada vez personas más jóvenes. Y resulta verdaderamente impactante cómo hace apenas un par de meses, no sé si llega a los 2 meses ni siquiera, en la provincia de Alicante se detuvo a un grupo de personas, todas menores de edad, repito, todas menores de edad, que se estaban preparando de una manera activa para cometer un atentado en una iglesia católica dentro de la ciudad de Elche. De esto quizá no te hablan los medios de comunicación o quizá se te ha olvidado o directamente no hablamos de ello en el día a día. Pero lo cierto es que todo esto que nos parece tan extraño, tan preocupante y que vemos en Londres, que vemos en París, que vemos en ciudades alemanas o que ahora hemos visto desgraciadamente en Austria, puede pasar perfectamente aquí y de hecho ya ha pasado en el pasado y si nadie lo remedia va a pasar en el futuro porque esto está aumentando de una manera exponencial. Y estos criminales se han dado cuenta que las mentes jóvenes son las mentes más vulnerables, son las mentes más fácilmente influenciables y que directamente transmitiendo todos estos mensajes y estos contenidos por las redes sociales a través de Internet es mucho más fácil, mucho más aséptico, liviano y sobre todo seguro para los grandes dirigentes de estas organizaciones poder instrumentalizar a personas para que acaben cometiendo crímenes deleznables como los crímenes de los que te acabo de hablar. Y esto está sucediendo actualmente y las estadísticas y los estudios lo que nos cuentan es que en España ya prácticamente de todas las personas que se detienen, entre el 60 y el 70% tienen menos de 30 años de edad, cuando antes no era en absoluto así. Y era en los vínculos sociales, en los lugares de reunión y en las mezquitas, donde en esa socialización crecía el sentimiento yihadista y donde se radicalizaban las personas, primero abriéndoles, exponiéndoles todas estas teorías y principios religiosos para luego pasar a la radicalización mental y de haber controlado y dominado una mente humana respecto a la religión, dirigirla a que existe un enemigo que hay que aniquilar, un enemigo que es un infiel que hay que anular, que somos nosotros, que somos las sociedades occidentales de base cristiana, seamos o no personas religiosas. Con el tiempo, esta dinámica, estas prácticas, aunque todavía suceden en gran medida, son mucho más susceptibles de ser controladas por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según se van informando y van conociendo cómo funcionan todos estos grupúsculos. Con Internet y con personas jóvenes no tienes que hacer una intermediación directa y puedes atacar mentes que son mucho más vulnerables, mentes que no están maduras, y es verdaderamente preocupante como por primera vez en la historia, no solamente inmigrantes, sino la segunda generación, los hijos de inmigrantes que han mantenido sus círculos sociales vinculados a esas religiones, pueden acabar siendo radicalizados, especialmente si esas personas viven aisladas o viven en guetos o viven en ambientes en los que el entorno no es muy sano desde un punto de vista de la educación, desde un punto de vista laboral, desde un punto de vista de las perspectivas de futuro. Y en España ya está pasando. Y en España precisamente ya tenemos el caso de Elche. Y tenemos ahora, en febrero del año 25, el caso de esta persona que tenía nada menos que 100.000 seguidores en la provincia de Toledo y que ha provocado además una riada de detenciones en cascada, puesto que se ha descubierto que tenía, entre comillas, sucursales o tenía otras personas avanzadas, podríamos decir, que lo que hacían era extender esta doctrina, extender estos mensajes entre el máximo de personas, hasta una detención de un número de 11 personas, que es un número importantísimo en las provincias igualmente de Pontevedra y en Madrid. Estos fenómenos están muy localizados, aunque cada vez menos, pero esencialmente más de un tercio de las personas detenidas o que están identificadas como radicalizadas residen en Cataluña, un 36%. Madrid está cerca, entre Madrid y Barcelona pasan con diferencia del 50 y se acercan al 60%, y luego ya la cosa se extiende bastante, pero también con importante presencia tanto en Ceuta como en Melilla, que son ciudades que lógicamente porcentualmente tienen muchísimas más personas de base de origen musulmana, pero sobre todo de comunicación de trasvase con Marruecos. No olvidemos que aquí el papel que juega Marruecos es importantísimo respecto a sus servicios de seguridad, porque esta última operación que se ha llevado a cabo principalmente en la provincia de Toledo viene con la colaboración directamente de los servicios secretos del Reino de Marruecos, donde
donde la Europol también ha jugado un papel para detener a estas personas. Así que el resumen de todo esto es que la radicalización no se ha terminado, aunque haga tiempo que afortunadamente no tengamos atentados en España. Eso en buena medida es gracias a que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado trabajan y son capaces de localizar, cada vez con más dificultad en algunos casos, porque precisamente hacer todo este seguimiento a través de la red es complicadísimo, pero al final se acaba consiguiendo con la colaboración y la cooperación de todos, lo que no quita que no haya que mantener la alerta y estar muy pendientes, porque estos fenómenos van a ir creciendo. Y como digo, lo más preocupante de todo es que ya hemos dado el salto, ya se ha roto ese umbral en el que están empezando a participar de estos movimientos personas que son menores de edad. ¿Y ahora qué hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues evidentemente mientras todo esto pasa, en otros lugares del mundo, comunidades como la nuestra no se pueden expresar con esta violencia y son igualmente arrinconadas e incluso asesinadas, como lo que ha ocurrido en el Congo recientemente, donde hay una verdadera persecución de personas de aquel país simplemente por profesar la religión cristiana. Y evidentemente vamos a unos tiempos en los que precisamente la falta de capacidad de los estados para poder controlar estos grupos, estas bolsas de población que tienen unas costumbres y tienen unas religiones que son tremendamente diferentes a las costumbres y religiones que aquí se aprenden en las casas y en las escuelas, pues se pueden generar y se podrían generar problemas muy graves y se están generando si no hay el suficiente control y el Estado tiene un embudo muy grande por la parte de la entrada, por la parte de la apertura, lo ha tenido, mientras que por la parte del control y la evolución de estas personas, algo que es extremadamente más complicado, fracasa estrepitosamente. Y ojo, no debemos de cometer el error de meter a todas las personas en el mismo saco. Sería tremendamente injusto, sería tremendamente estúpido hacerlo. De hecho, en el atentado de Austria, la persona que salvó a más personas de ser asesinadas por ese muchacho de 23 años, por ese asesino de 23 años, fue precisamente un transportista sirio que pasaba por allí con una motocicleta y que le embistió con la moto para intentar frenarlo, intentar pararlo hasta que llegó la policía y felizmente acabó deteniéndolo. ¿Quién tiene la llave de la solución de todo esto? ¿Y cómo en Europa hemos permitido que lleguemos a un punto en el que los que nos quieren extinguir consigan de vez en cuando su objetivo? Pues es algo que debería de hacernos reflexionar muchísimo. En cierta medida, nuestra sociedad es una sociedad que ha muerto de éxito, que tiene una serie de valores y una serie de principios en los que se piensa que nuestro éxito personal está supeditado y está por encima del valor de la seguridad colectiva, en el que el Estado transmite unos mensajes que luego no es capaz de cumplir en el mundo real, en el mundo factual, y en el que probablemente la educación no tiene en cuenta determinadas cosas que acaban generando unos problemas gravísimos, unos problemas que desgraciadamente vamos a tardar lustros, si no décadas, en solucionar, si es que algún día los acabamos solucionando. Mientras tanto, me gustaría al menos que supieras qué es lo que está pasando, si es que no te lo han contado. Esta es la papeleta que nos viene y por aquí es por donde pueden venir muchos de los peligros más graves a los que se puede enfrentar nuestra sociedad en los próximos años. ¿Qué es lo que van a hacer nuestros dirigentes? Pues yo no tengo ni idea, pero por lo menos que no dejes de tener la información, por lo menos que no dejes de saber exactamente qué es lo que está pasando. No se puede permitir que se sigan formando guetos, no se puede permitir que se sigan formando bolsas de personas que viven en unas condiciones de adoctrinamiento y también de pobreza, que perpetúan determinados estándares y estereotipos, que acaban generando problemas gravísimos. No podemos permitir que la provincia de Barcelona se acabe convirtiendo en la banlieue parisina, no podemos permitir tantas cosas que están ocurriendo en otros países de Europa y que aquí estamos a las puertas de que comiencen a suceder de una manera masiva. ¿Lo pararemos? ¿Seremos capaces de arreglarlo? Lo veremos. Nada más, queridos amigos. Espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en uno próximo que espero que sea más y mejor. Hasta el siguiente. Adiós.